Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas. Que nunca olvide tus palabras. Que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén, a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche.
Decíamos en el segmento anterior que ¿quiénes son estos personajes que poblan los escenarios terrestres y celestes de esta visión de Juan en el Apocalipsis? En este capítulo vamos a intentar de conocerlos un poco mejor. Pero, ante todo, una confesión, nos dice el doctor Scahan. Tengo miedo de dar este paso. Quizás no haya otro tema que fascine o obsesione más a los estudiosos, a los predicadores o a los aficionados del Apocalipsis que la identificación de sus bestias, bichos, ángeles y gente. La identificación de estos personajes que hace el lector ampliamente de un esquema de interpretación. La esquema futurista ha llevado a los intérpretes a identificar las bestias sucesivamente con Napoleón, con Bismarck, con Hitler o con Stalin, entre otros. La visión preterista, que subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis en el siglo I, tiende a identificar las bestias, por ejemplo, con uno u otro emperador romano, con Roma misma o con Jerusalén. Una tercera perspectiva, a veces llamada idealista, ve el Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual que debe luchar todo fiel. Aún otra visión, la historicista, sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos puntos de vista sigo? Nos dice el doctor Scahan. Bueno, todos ellos, nos responde. No hay ninguna razón por la que no puedan ser verdaderos al mismo tiempo. La riqueza de la Escritura son ilimitadas. Los primeros cristianos enseñaron que los textos sagrados operaban en 4 niveles y todos esos niveles a una enseñan la única verdad divina como una sinfonía. De favorecer una perspectiva sobre las demás es la preterista, nos dice el doctor Scahan. Pero, insisto, sin despreciar las otras. Lo que las une a todas ellas es lo que nos une a todos nosotros con Cristo. La nueva alianza, sellada y renovada para la liturgia eucarística. En efecto, hermano que me escuchas, dentro del Apocalipsis emerge un esquema de alianza, un esquema de caída, un esquema de juicio y un esquema de redención. Y este esquema describe ciertamente un periodo particular de la historia, pero describe también cada periodo de la historia y toda la historia, así como el curso de la vida de cada uno de nosotros. He mencionado antes que hay muchas controversias acerca de la autoría joánica del Apocalipsis. Ese debate, aunque es fascinante, resulta marginal para nuestro estudio de la misa en el Apocalipsis. Una cosa, sin embargo, es clara. El texto se asocia explícitamente con el apóstol Juan, como está relatado en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22. Y Juan, en el Nuevo Testamento, como en la mente de los primeros padres de la Iglesia, significa el apóstol San Juan. Además, hermano que me escuchas,
Los libros mismos indican que, si no comparten un autor común, al menos derivan de una misma escuela de pensamiento. El Apocalipsis y el Cuarto Evangelio tienen muchos intereses teológicos comunes. Ambos libros revelan un conocimiento muy preciso del Templo de Jerusalén y de sus rituales. Igualmente, parecen preocupados por presentar a Jesús como el Cordero, el sacrificio de la nueva Pascua. Más aún, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis tienen en común cierta terminología que, en el Nuevo Testamento, es exclusiva de ellos. Por ejemplo, únicamente el Cuarto Evangelio y el Apocalipsis se refieren a Jesús como la palabra de Dios. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Hermanos, el evangelista San Juan anuncia en el prólogo los grandes temas que desarrolla a lo largo del Evangelio. El Señor Jesús es el Verbo eterno de Dios, que ha venido al mundo para comunicar a los hombres, mediante sus palabras y sus obras, la verdad de Dios y sobre sí mismo, como cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14. Y hacerles partícipes de la vida divina, como cuando dice: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, en Juan capítulo 11. El apóstol San Juan recoge aquí un himno antiguo que sigue un esquema de Génesis capítulo 1, donde se lee: en el principio, para proclamar que Dios ha creado el mundo por medio de su palabra. Lo dice el salmista. Leamos lo que dice el salmista. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósito los océanos. Tema Yahvé la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe, pues él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. Y lo pueden leer en el Salmo 33. Hermanos, el principio del Evangelio del apóstol Juan nos lleva con un batir de alas sobre el espacio y más allá del tiempo, más allá de toda criatura, a descubrir quién es el Señor Jesús. El hombre acreditado a título pleno para darnos a conocer al invisible y descubrirnos con asombro que aquel que gustaba llamarse Hijo del Hombre y que se proclamó Hijo de Dios es la palabra que desde siempre está junto al Padre y que es Dios. Esta palabra, hermano que me escuchas, objeto de testimonio de los profetas y los sabios, pero jamás conocida, se hace carne en el Señor Jesús para revelarnos y compartir con nosotros su gloria como unigénito del Padre, y podamos así descubrir nuestra condición de hijos de Dios. Cabe comparar el prólogo con el principio de una sinfonía, en el que
se preludian los motivos en la historia de la teología, es como una mina de piedras preciosas de las que se han extraído las más importantes reflexiones sobre la Trinidad y sobre la encarnación. Es un exaltado himno a la palabra de Dios, que es luz y vida de todo, donde las palabras insinúan la armonía de lo inefable. Sus raíces, más que en la tradición griega, no obstante bien presente en el autor, se hunden en el Antiguo Testamento, en aquellos textos que cantan la palabra y la sabiduría creadora, personificaciones de Dios en la naturaleza y en la historia, y que existían en Dios y participaban en la creación y gobierno del mundo. Vayamos a las Escrituras. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes de origen de la tierra, fui engendrada cuando no existían los océanos. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, yo estaba junto a él. Y lo pueden leer en Proverbios capítulo 8. Sin entrar de lleno en la complejidad del problema, lo que el prólogo dice es suficientemente claro. La parte inicial se refiere al Logos, junto a Dios, y a su papel en la creación y en la redención. Al abordar este texto, hermano que me escuchas, tenemos la impresión de estarnos acercando a los pies de un macizo altísimo que se yergue más allá de las nubes, más allá del mismo cielo. Es una montaña inaccesible, es el Dios desconocido, la gloria invisible, el nombre inefable. Nos sobrecoge una sensación de asombro infinito, de un vértigo abismal, pero al momento nos invade la alegría de sentir que el monte desciende hasta nosotros. Lo indecible es palabra. La gloria tiene el rostro del Hijo del Hombre. El nombre se llama Jesús. Hermanos, todo el Evangelio será entonces la exposición y la ofrenda del don de sí que Dios nos hace en la carne de su Hijo. Ahora es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, que preexistía en Dios, quien fue enviado al mundo por el Padre Celestial. Después, acabada su misión, volvió al Padre Celestial. Hermanos, en el Nuevo Testamento es San Juan el Evangelista quien despeja plenamente, gracias al hecho de la encarnación, la naturaleza personal de esta persona subsistente. El paralelismo con el principio del Génesis capítulo 1 es evidente. Esto significa que el autor tiene en su mente la idea de una nueva creación y de un nuevo orden de cosas. Cuando dice, en el principio, esto es, cuando el conjunto de los seres del cosmos todavía no venía a la existencia, el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, ya existía.
verdades de primera importancia se desprenden de esta corta frase. Se afirma la existencia del Verbo anterior a la creación. Se subraya su origen supracósmico. Se insinúa su eternidad, ya que escapa al principio de la creación. Y se establece una existencia atemporal. Y dice la Escritura, existía. Hermanos, ese verbo preexistente a la creación estaba en Dios. O lo que es lo mismo, Dios en su eternidad estaba siempre con su verbo, con su palabra, significando con ello una presencia íntima y dinámica del verbo en Dios. Hermanos, la frase afirma la unión del verbo con Dios, pero deja entrever al mismo tiempo su distinción respecto del mismo. Unido a Dios, pero distinto de Dios. El verbo era Dios. Se afirma, por tanto, explícitamente la divinidad del verbo. Esta afirmación, hermano que me escuchas, con la confesión del apóstol Tomás, cuando dice, Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, son los textos más explícitos sobre la divinidad del verbo hecho carne. La distinción existente entre Dios y el verbo será el fundamento para la formulación teológica posterior de la distinción de personas en virtud de su oposición relativa, y la afirmación de que el verbo era Dios será el fundamento para la doctrina de la unidad divina entre el Padre y el Hijo. Dos personas distintas en una misma naturaleza. Hermanos, el evangelista Juan repetirá más tarde lo mismo, en otros términos, cuando el Señor Jesús diga, yo y el Padre somos uno, y lo dice en Juan capítulo 10. El evangelista San Juan pasa a la esfera de la creación, comienza a descubrir o a describir la historia del mundo, cuyos orígenes están en Dios, tratándose ahora de los demás seres. Se dice que todo fue hecho, más aún, se predica que todo vino a la asistencia por el Verbo. Él es el autor de todas las cosas. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios se manifiesta a través de la humanidad de Jesucristo, imagen visible del Dios invisible, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Es la revelación máxima, hasta el punto de que el Señor Jesús asegura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dice en Juan, capítulo 14. Por medio de esta revelación, hermano que me escuchas, la verdad profunda acerca de Dios y de la salvación del hombre se nos hace patente en Cristo, que es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de la revelación completa. A la vez, el prólogo es un himno cristológico que proclama la divinidad y eternidad del Verbo. Su participación en la obra creadora, su acción peculiar de iluminar interiormente a los seres racionales,
su venida al mundo y su rechazo por parte de éste, los dones que otorga a quienes le reciben, la carne que asumió para habitar entre nosotros, manifestando en ella su gloria divina y la misericordia salvadora de Dios que solo Él puede dar a conocer. San Pablo nos dirá en otro lugar, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto lo pueden leer, hermano que me escuchas, en Filipenses capítulo 2. En resumen, tanto el apóstol San Juan como el apóstol San Pablo nos anuncian quién es realmente Jesucristo, de dónde procede, cómo ha venido al mundo y qué ha hecho en favor de nosotros, los creyentes. Para esto, presenta al verbo de manera similar a cómo se habla de la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Personificada, eterna, partícipe de la creación e introducción de los hombres. Y solo estos dos libros se refieren al culto de la nueva alianza, como en el Espíritu, según Juan capítulo 4. Además, hermano que me escuchas, solo ellos hablan de la salvación en términos de agua. Hay otros muchos paralelismos semejantes, pero vayamos ahora a Juan capítulo 4, versículo 13, donde vemos que el Señor Jesús estaba cansado por la caminata. Esta afirmación subraya discretamente el realismo de su naturaleza humana y se sentó al lado del pozo. Jesús se encontraba solo, pues sus discípulos habían ido a la aldea a comprar alimentos. Era hacia la hora sexta, esto es, el mediodía. Esta nota del tiempo, para el apóstol San Juan, encierra un sentido profundo. El sol está en el cenit y luce en todo su esplendor. Esto significa, espiritualmente, que la plenitud de los tiempos mesiánicos ha llegado. En estas circunstancias, se va a entablar un diálogo entre el Señor Jesús y una mujer samaritana. La mujer se admira de que aquel hombre judío se atreva a dirigirle la palabra y a pedirle de beber. El odio entre los judíos y samaritanos era tradicional debido al cisma, tanto político como religioso, que ocurrió
después de la muerte del rey Salomón. Y lo pueden leer en 1 Reyes capítulo 12. La mujer ve a su interlocutor o en su interlocutor a un hombre judío, pero diferente de los demás. Si ella accedió a darle agua para calmar su sed, el evangelista San Juan lo ha pasado por alto, pues otra cosa es la que le interesa. El Señor Jesús no responderá directamente a las palabras de la mujer, sino que se va a dirigir a ella en un lenguaje enigmático, situándose en un nivel superior. El Señor Jesús le dice: si conocieras. Hermanos, dos cosas escapan al conocimiento de la mujer: ¿cuál es el don de Dios y quién es su dialogador? Pues bien, hermano que me escuchas, si la mujer supiera con quién está hablando, ella sería quien hubiera pedido a él y él le habría dado agua viva. El don de Dios es agua viva. El agua viva es agua que brota de manantiales, agua de fuente, opuesta al agua recogida en cisternas. El agua viva de que se trata es el amor del Padre y del Hijo, que el Señor Jesús tiene sed de comunicar a todos nosotros los creyentes. En el diálogo con la samaritana, igual que con Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor Jesús se sirve de expresiones usuales, dichas en sentido material e inmediato, para presentar realidades sobrenaturales. El agua viva simboliza la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón del creyente brota para la vida eterna. Hermanos, Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente que es Cristo. Este es un caso típico y ejemplo perfecto de diálogo juanino, en que los personajes se mueven en diferentes planos. El Señor Jesús habla en un nivel espiritual. La mujer samaritana permanece en una perspectiva material. La mujer ve que Jesús no tiene con qué sacar el agua y el pozo es profundo, sino obstante le quiere dar agua viva de manantial. Ese manantial debe tener un origen desconocido. De allí la reflexión: ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? Hermanos, hay que notar que el origen misterioso es un tema muy propio de San Juan el Evangelista, como cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu, lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Con delicada ironía, la mujer samaritana interpela al Señor Jesús: ¿acaso tú eres más grande que nuestros padres Jacob? La mujer no piensa siquiera en la posibilidad
de que el Señor Jesús sea mayor que el gran patriarca. Pero la mujer abriga la íntima sospecha de que el Señor Jesús es más grande que el patriarca Jacob. La misma sospecha que manifiestan los judíos cuando le preguntan al Señor Jesús: ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham en Juan capítulo 8? Y al final del interrogatorio, el Señor Jesús les dice: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esta intervención de la samaritana va a provocar una respuesta más profunda por parte del Señor Jesús cuando dice: todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que bebiera del agua del cual yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua brotante de vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús se mantiene en un nivel de altura y prosigue la revelación paso a paso. Si el agua que promete el Señor Jesús era misteriosa por su origen, también lo es por su naturaleza. El agua natural, así sea de fuente, quita la sed por un tiempo. En cambio, el agua que promete el Señor Jesús dar en un futuro quitará la sed para siempre. Más aún, hermano que me escuchas, se convertirá en quien la bebiere en una fuente brotante de vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús ha alcanzado uno de sus intentos. La mujer le pide finalmente de esa agua, pero permanece en el nivel de las realidades materiales. Comprende que el Señor Jesús le ofrece una agua especial, pero ordenada a saciar la sed natural. No sospecha otros dones de diferente orden y calidad. Permanece ante el ofrecimiento del agua viva, como Nicodemo ante la necesidad de un nuevo nacimiento. En el Espíritu 7 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio de según San Juan, vemos al Señor Jesús en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas que está descrito en Levítico capítulo 23, que era la más popular de las festividades nacionales del judaísmo. Cuando se levantaban tiendas sobre los techos de las casas, en los patios o en las calles, y en ellas pasaban los días de la fiesta. Su finalidad era dar gracias por la cosecha y recordar los prodigios del Éxodo y la peregrinación por el desierto. Era la fiesta en que se imploraba el agua nueva que aseguraría la fertilidad de los campos. Cada uno de los 7 días se organizaba una procesión desde la fuente de Gigón hasta el templo de Jerusalén. El sacerdote judío tomaba agua de la fuente y la llevaba en un jarro. Por su parte, la multitud sostenía en sus manos ramas o ramos, símbolos de las tiendas y frutos, símbolos de las cosechas. Durante la procesión se cantaban los salmos del Jalel. Al llegar al altar de los holocaustos,
el sacerdote judío daba una vuelta en torno al altar y derramaba sobre él el agua. El séptimo día era el más solemne. Se daban 7 vueltas al altar. Pues bien, hermano que me escuchas, en este marco fue que el Señor Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí, y que beba el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Hermanos, con estas palabras, el Señor Jesús se propone como una auténtica fuente de agua viva. Su cuerpo es el nuevo templo. Es el manantial de donde correrán ríos de agua viva. Una sola condición es necesaria para beneficiarse de ellos. Es ir al Señor Jesús y creer en Él. Pues bien, hermano que me escuchas, en los planes de salvación, la donación total, la donación abundante y mesiánica del Espíritu Santo estaba condicionada a la glorificación del Señor Jesús por su muerte, su resurrección y su ascensión o retorno al Padre Celestial, como lo podemos leer en Hechos capítulo 2, donde la iglesia allí fundada oficialmente es animada por el Espíritu Santo y comienza a proclamar el Evangelio. La manifestación del Paráclito recuerda la teofanía del monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, cuando Dios constituyó a Israel como pueblo suyo. Pues aquí, en la teofanía de Pentecostés, Dios está instituyendo al nuevo Israel, al nuevo pueblo suyo, que es la Iglesia Católica. Desde la primera irrupción del Espíritu Santo, el evangelista San Lucas prospecta para el apostolado de la Iglesia con fines mucho más amplios a los de Israel, que son todas las naciones del universo. Hermanos, el Espíritu Santo es, pues, el agua viva, el don de Dios que brota del Señor Jesús glorificado y que el Señor Jesús da al que se acerca y crea en Él. De todos modos, identificar al autor Juan con el apóstol San Juan es importante únicamente porque nos da a entender la fuerza de la visión del Apocalipsis. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se identifica a Juan con el discípulo amado de Jesús en Juan capítulo 13. El apóstol Juan fue el apóstol que tuvo una mayor intimidad con el Señor Jesús. El discípulo que estuvo literalmente más cerca de su corazón. El apóstol Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Pero en el Apocalipsis, el apóstol Juan cayó rostro a tierra cuando vio al Señor Jesús en su poder y gloria, con dominio universal y soberanía divina, en Apocalipsis capítulo 1. Para nosotros que queremos ser hoy discípulos amados, estos detalles son importantes. Si bien debemos esforzarnos por tener una relación cada vez más íntima con el Señor Jesús, difícilmente podemos empezar
la conversación mientras no veamos al Señor Jesús como quien es en su santidad, que todo lo sobrepasa. Hermanos, la identidad del apóstol Juan es importante también en relación con las preocupaciones terrenas del Apocalipsis. La tradición identifica al apóstol Juan como obispo de Éfeso, una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Las iglesias se corresponden con ciudades y las 7 se localizaban en Asia Menor, en un radio de 80 kilómetros, marcando probablemente el área de la autoridad del apóstol San Juan. Podemos ver que el apóstol Juan, como obispo, pudo ser elegido para comunicar un mensaje pastoral como el que encontramos en el Apocalipsis, especialmente en las cartas a las 7 iglesias. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hermanos, ahora vamos a meditar las 7 cartas que forman la primera parte del Apocalipsis. En ellas el autor se dirige a las 7 comunidades cristianas de Éfeso y de las ciudades más cercanas. Pero, ¿comprendes que, mediante el número simbólico de 7, quiere hablar a la Iglesia universal de toda la tierra, representada por esas 7? De ahí que no debes separar demasiado una de la otra, pues en cuanto al contenido se complementan mutuamente. Más bien, has de verlas como 7 párrafos de una sola carta, de exhortación y aviso a todas las comunidades locales, donde quiera y cuando quiera que existan. Por eso ves como al final de cada una de ellas sale la expresión: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues todas las comunidades locales de la Iglesia Universal están unidas. Las 7 cartas contienen datos sobre la situación de las iglesias, seguidos de promesas o amenazas expresadas en una perspectiva escatológica. Trazan también algunos rasgos de la vida cristiana en las comunidades de Asia por el año 90. La estructura de cada una de estas 7 cartas es así. Primero, describen algunos atributos de Cristo, tomados de entre los muchos que vimos anteriormente en la visión del capítulo 1, donde Cristo aparece como aquel que domina las 7 estrellas y los candelabros. Aquí se explica el sentido de las 7 estrellas que lleva en la mano y de las 7 candeleros en medio de los cuales Él está. Estos son las 7 comunidades. Y las estrellas representan a sus obispos o dirigentes. El Señor Jesús indica así su cuidado pastoral por su Iglesia católica. Él mismo siempre está en medio de la comunidad y lleva a los dirigentes en su mano para protegerlos y dirigirlos de modo particular. Esta es una imagen verdaderamente consoladora para la Iglesia católica, acosada por dentro y por fuera por el mal.
nunca el Señor la abandonará, sino compartirá con ella los peligros y sus triunfos. Luego aquí, en el Apocalipsis capítulo 2, sigue una descripción de la situación actual de esas comunidades, sus dificultades y sus logros, sus defectos y todo lo demás. La valentía que demuestran contra falsos doctores y perseguidores, pero también su enfriamiento de la caridad. Después vienen unas amenazas o promesas para exhortar a la perseverancia y el fervor, haciéndose generalmente alusión a los atributos específicos de Cristo que se habían mencionado al principio de esta carta. Amenaza de apagar su candelero, es decir, dejar extinguirse esa comunidad, y por fin unas promesas escatológicas sobre los premios después de la muerte y la promesa del árbol de la vida eterna en el paraíso celestial, que forma al final del libro entero en los capítulos 21 y 22. La situación actual de esas comunidades sobre la que comentan estas cartas es una mezcla de sol y sombra, al lado de cosas buenas como la paciencia, como la perseverancia y como el rechazo del mal. Hay problemas internos y externos. Los peligros externos son las persecuciones que han sido estimuladas por el odio de los judíos y ejecutadas por las autoridades romanas. Pero tal vez más peligrosos son los problemas internos, que son dos: falta de fervor y herejías. La falta de fervor en el fuego original del amor cristiano es apuntado sobre todo en el caso de la comunidad de Éfeso, cuando le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. A la comunidad de Sardes le dice: tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Y a la de la Odisea le dice: no estás ni frío ni caliente. Desgraciadamente, esta es en gran parte también nuestra situación actual, nuestra falta de fervor, nuestra falta de fuego, nuestra falta de ardor evangélico, de manera que Cristo en estas cartas nos habla también a nosotros los creyentes para exhortarnos a más fuego y a más vida. El otro peligro interno es la de las herejías de falsos doctores. Son dos grupos: los judaizantes y los nicolaitas. Estas dos herejías, aunque entre sí opuestas, son sorprendentemente modernas, pues los judaizantes son los que enseñan que la esencia de la religión consiste en observar leyes, consiste en observar reglas y cumplirlas, salvar el alma mediante buenas obras prescritas. En ese tiempo se trataba en concreto de las obras que prescribía la ley mosaica de Moisés. En nuestros días se trata de cristianos que piensan que hay que cumplir con Dios yendo a misa, bautizando al Hijo y casándose y enterrándose en la iglesia. Esto sería, para ellos,
toda la religión. Pero, ¿cómo llama el Señor Jesús a tales gentes? Les dice, sinagoga de Satanás, mentirosos falsos israelitas. Es básicamente la actitud auténtica de los fariseos, que el Señor Jesús ya en el Evangelio había combatido tan enérgicamente. Los nicolaitas son el otro extremo. Son los liberales, los de las ideas anchas, los que ante todo no quieren parecer estrechos o anticuados, los que lo permiten todo. Constituían una secta mal conocida de tendencias paganas en materia de moral y culto. Al parecer, afirmaban que era compatible la vida cristiana con el culto de ídolos, los que no reconocen regla fija ni autoridad, los que coquetean con las ideas que están de moda, los que defienden la moral relajada, los que se acomodan a los criterios de este mundo. En este tiempo, el punto concreto era la moral sexual y la participación en ciertos actos relacionados con la idolatría general del mundo. En nuestros días sigue siendo la moral sexual, como el aborto, espectáculos eróticos, sexo prematrimonial, como homosexualidad, lesbianismo, solipirismo, etcétera, etcétera. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible.